Colombia vive los últimos días del uribismo y cuando el barco se hunde, muy pocos están dispuestos a perderse en las profundidades. De la mano de Álvaro Uribe, Colombia se sumergió en una dinámica política de puñaladas por la espalda, de multiplicación de las masacres y desapariciones forzadas y la ampliación de las diferencias sociales que trajeron más pobreza y desigualdad. Ante la inminente caída del uribismo, representado actualmente por el presidente Iván Duque, todo el andamiaje de terror, injusticia y la creación de falsos positivos gestada por Álvaro Uribe Vélez se está tambaleando. Los que estuvieron en los mandos medios y bajos no están dispuestos a hundirse con sus jefes. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Entre los muchos legados negativos que deja el uribismo en Colombia, la creación de los llamados falsos positivos es la más aterradora de todas. Cientos de fosas comunes llenas de miles de personas inocentes. Es el pavoroso espectáculo que deja una sangrienta era de odio. Durante su primer mandato, el expresidente Álvaro Uribe Vélez echó a andar una política de recompensas económicas a policías y militares que dieran de baja a miembros de la subversión, lo que dio origen a una impresionante matanza de campesinos que las fuerzas del orden presentaron como combatientes irregulares. En aquellos años, el gobierno de derecha ofreció amparo a esas prácticas y con su visto bueno, validó el exterminio de supuestos subversivos, bajo la modalidad de falsos positivos, a pesar de que ya entonces tenían pruebas de las oscuras prácticas. Hoy, no se sabe si avalaron las matanzas o las ordenaron. Lo cierto es que cada vez aparecen más testimonios de militares a los que la conciencia no los deja descansar en paz. Muchos de ellos, de manera individual o colectiva, han comenzado a desnudar el andamiaje que el uribismo armó en Colombia para combatir a la disidencia armada. Esta semana, un grupo de 11 militares reconoció sus responsabilidades en la ejecución de los llamados falsos positivos, en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en la que se aseguraron que le quitaron la vida a campesinos inocentes. El suboficial retirado del ejército, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, aseguró frente a un grupo de familiares de las víctimas que entre el 2007 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, le quitó la vida directamente a varios jóvenes inocentes cuando aún era un cabo primero del ejército colombiano. Gutiérrez Salazar confesó que realizó estas acciones criminales mintiendo a sus víctimas, llevándolos con engaños, disparándolos, acabando con su vida cruelmente, cobardemente, poniéndoles un arma y diciendo que eran subversivos. Lamentó también que en estas ocasiones manchara el honor de sus familiares. Junto a este exmilitar, otros 10 más confesaron que participaron en la matanza de al menos 120 personas en la región de Catatumbo, en el norte de Santander, entre los años 2007 y 2008. Las declaraciones de estos militares se suman a las que ya involucran a altas esferas del uribismo. La confesión de estos efectivos procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz está dando la estocada final al expresidente Álvaro Uribe y su entorno, que presenta serias dificultades para desvincularse de las aterradoras prácticas de desaparición forzosa. En los últimos días, diferentes fuentes cercanas al expresidente colombiano y conocedores del tema han dejado saber que ante la contundencia de las evidencias presentadas, Uribe está preparando una solicitud de asilo político ante el gobierno estadounidense. Este movimiento revela al menos 2 cosas. La primera, que el exgobernante tiene serias responsabilidades en las acusaciones que se le vendrán encima. Y la segunda, que la derrota del uribismo en las venideras elecciones lo dejará expuesto y debilitado para que sea investigado y llevado a juicio. Ante esta situación adversa, Álvaro Uribe podría estar preparando su salida de Colombia para evitar tener que vérselas con la justicia nuevamente. El expresidente no solo enfrentaría la justicia por temas de corrupción, sino por temas relacionados con los derechos humanos, que son causas imprescriptibles.
Ya el expresidente pagó prisión domiciliaria en el 2020 cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso detención domiciliaria, tras ser acusado de soborno y fraude procesal. También se determinó que había riesgo de obstrucción de la justicia. Desde el 2014, el senador de izquierda Iván Cepeda acusó a Uribe de estar involucrado en el surgimiento de grupos paramilitares y presentó una serie de testimonios en los cuales se revelaba su implicación en la creación de los falsos positivos. Su encarcelamiento por este caso duró pocos meses. Sin embargo, con el hallazgo de nuevas evidencias y la compilación de numerosos testimonios, los señalamientos contra Uribe se han fortalecido y el exmandatario estaría a las puertas de enfrentar a la justicia nuevamente, lo que podría llevarlo a terminar sus días en prisión. La caída de liderazgo que un día tuvo Álvaro Uribe en Colombia ha facilitado que todo el poder que solía tener en los más altos tribunales se venga abajo. Su influencia y su antiguo control de muchas instituciones se han diluido en los pocos exitosos gobiernos de sus pupilos. Tras 5 gobiernos de derecha en Colombia, el discurso de la seguridad nacional se ha ahogado en charcos de sangre. La sociedad neogranadina ha sido sobreexpuesta a discursos de odio que exacerbaron la guerra interna, pero ya se ha cansado de andar en círculos inútilmente. La caída de la derecha en Colombia marcha a la par del desplome del uribismo. El desabastecimiento y desvanecimiento de la influencia de Álvaro Uribe en la vida pública colombiana y su implicación con demasiados escándalos ha provocado que ceda importantes espacios en las preferencias del electorado. El uribismo mantuvo en alto por mucho tiempo las banderas de la seguridad, pero no creó nuevas conexiones con la gente. Los gobiernos de Uribe y sus pupilos antepusieron el tema de la guerra interna a las necesidades básicas de los colombianos, lo que amplió la brecha de la desigualdad que ya estaba demasiado abierta. Las crecientes protestas ante políticas cada vez más distantes de las necesidades del pueblo han orientado las preferencias de los colombianos hacia las opciones progresistas, que en las recientes elecciones obtuvieron una importante victoria y ya despuntan como favoritos para las venideras presidenciales. El uribismo se marcha de Colombia, con muchas manchas en su camino. Además del apoyo al surgimiento de grupos paramilitares, también tiene en su haber la creación de los falsos positivos. Como si eso fuese poco, también hay que sumar la compra de testigos y los pinchazos telefónicos. Iván Duque, como sucesor de su mentor político, le ha añadido a este prontuario las decenas de fallecimientos por la represión policial en las protestas del 2020 y las múltiples masacres a líderes sociales que lucen imparables en su gobierno. La caída del uribismo en Colombia no es el resultado de que un discurso de izquierda sea más atractivo al elector. Es el resultado de una serie de gobiernos divorciados del sentir popular que pide la solución de sus problemas cotidianos y el bien más preciado de los colombianos: la paz. Que la potencia del norte comienza a dar los primeros destellos de miedo ante la ola popular de colombianos que marcan una tendencia a la izquierda. De hecho, fue reconocido por Philip Goldberg, el embajador de la administración de Joe Biden en el país sudamericano. Pero, ¿de qué se trata esto? Es que a un poco más de un mes que se dé comienzo a la primera vuelta de los comicios presidenciales en Colombia, el alto funcionario representante de Washington en ese país no ocultó la preocupación por las elecciones del próximo 29 de mayo. El embajador Goldberg advirtió acerca de una supuesta injerencia extranjera e instó al gobierno de Iván Duque a blindar el proceso electoral. ¿Pero qué declaró con respecto a las elecciones presidenciales el representante de la potencia del norte? Nos preocupa el tema de la posible intervención de otros países, señaló el funcionario, donde además mencionó: estamos trabajando con el gobierno y con todas las autoridades para prevenir esa intromisión en la campaña. Este anuncio salió a la luz en medio de la firma de alianza entre Bogotá y Washington con el objetivo de mantener una cooperación para la protección de niñas, niños y adolescentes, pero no fue el único funcionario que declaró. De igual forma, la ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez informó
que desde la inteligencia militar apresuran las acciones con el fin de identificar posibles injerencias del exterior en las próximas elecciones. Asimismo, la Embajada de Washington en Bogotá señaló en un mensaje a las redes sociales de Twitter a través de su portal oficial: reconocemos que con cada victoria que logra Colombia en la lucha contra la trata de personas, el país se fortalece y crece. Con relación a la alianza de cooperación para la protección de niñas, niños y adolescentes entre ambos países, señaló Goldberg que busca complementar la cooperación actual entre los dos países en asuntos relacionados con la trata de niñas, niños y adolescentes. En medio de la incertidumbre y el miedo que se apodera de la administración de Joe Biden ante la posible victoria arrolladora de la izquierda en los próximos comicios electorales, a solo unos días que concluya el mandato del aliado de Washington, el presidente ultraderechista Iván Duque firma un contrato supuestamente de cooperación para la protección de la niñez. En este acuerdo, que se selló entre Bogotá y Washington, se le hará entrega de forma quincenal una cifra de $10 millones en asistencia de la potencia del norte, conjuntamente con un plan quinquenal desarrollado entre ambas naciones. Esta asistencia es otorgada por la administración del líder demócrata Joe Biden a la sociedad civil y organizaciones internacionales. ¿Pero a qué se debe el miedo de la potencia del norte en los comicios presidenciales en Colombia? Cabe recordar que en las elecciones que se celebraron en Colombia el pasado 13 de marzo, los colombianos dieron una demostración irrevocable de que no apoyan la política que ha estado llevando el partido oficialista Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, del cual Duque forma parte. En estos recientes comicios, los colombianos votaron por un nuevo Congreso y participaron en 3 importantes consultas internas de coaliciones que definirán el camino a las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en mayo.